Pero tápate las chicas. Bueno, entonces es un chico que... Cuéntame. Aquí no corre nada. Quita aquí. No, pero digo Tienes que mandar una carta A ver, buenas noches. Muy buenas noches y muy bienvenidos y bienvenidas a la 16ª edición de las jornadas sobre Azagra. Estas jornadas, refrescando la memoria, comenzaron en noviembre de 1995 y por lo tanto llevamos ya 16 años. Bien, es verdad, hay que constatar que quizás los últimos años habían perdido un poquito de intensidad por diversas razones. Llevamos 3 o 4 años en que hubo una cierta mezcla y superposición entre las jornadas propiamente dichas sobre Azagra y los actos de noviembre, donde se mezcló la fiesta de las verduras y el vino, y entonces había habido una cierta superposición de temas. Y entonces un grupo de azagreses que estuvimos desde los comienzos en la organización de las jornadas propusimos a la Comisión de Cultura y al Ayuntamiento que sería bueno separar ambas cosas, y entonces, como parece que lo de noviembre funciona muy bien dedicándolo a temas del vino, de la verdura y de esos aspectos, propusimos que las charlas propiamente sobre la historia y la intrahistoria azagresa se trasladaran al mes de febrero, y eso es lo que hacemos este año por primera vez. Entonces, por otro lado, hemos querido dotarlas de un cierto esquema permanente para que no haya que estar cada año improvisando qué charlas se pueden hacer. Y por eso os habéis encontrado en el programa con 4 tipos de charlas que intentaremos mantener durante todos los años que se pueda. El primer viernes de cada jornada, de cada edición, lo dedicaremos a una asociación o incluso empresa de Azagra. Este año, muy amablemente, los de la Coral Virgen del Olmo, que el año 2010 celebraban el 20º aniversario de su fundación, se ofrecieron desde el principio para ser ellos los pioneros. Entonces, lo único que puedo hacer en este momento es agradecerles su participación y su colaboración, agradeceros a todos los coralistas que estáis aquí por haber venido y apoyar a vuestra asociación, e invitaros a que no solo el día que va a hablar la coral, sino que el resto de los días estéis aquí también como público interesado en las jornadas. Entonces, la idea es que en años sucesivos otras asociaciones o empresas de Azagra cojan el relevo de la Coral Virgen del Olmo y el primer viernes de cada edición alguna asociación nos cuente su vida y su trayectoria. El segundo viernes
estará dedicado a lo que es propiamente una charla sobre la gran o pequeña historia de Azagra, que es lo que solemos llamar la historia y la intrahistoria zagresa. Este año Francisco Javier Moreno, aquí presente, nos hablará sobre San Ginés, el gran olvidado, que tuvo una ermita, como sabéis, bajando hacia el cementerio, y Francisco Javier, que es un experto en visitar y consultar archivos y documentos antiguos, nos recuperará la historia de San Ginés y de su ermita y de la cofradía correspondiente. En la tercera semana hemos puesto una sección que se llama Azagreses por el Mundo, y lo que intentamos es contactar con algún azagres que haya pasado su vida, gran parte de su vida al menos fuera de Azagra, para que nos cuente lo que quiera, o bien su trayectoria profesional, o bien sus añoranzas azagresas después de estar tanto tiempo por el mundo, y confiamos que sea una sección que también tenga perdurabilidad a través del tiempo, porque hay azagreses suficientes para que se animen a venir a contarnos sus experiencias. Y de paso os invito a todos a que, si conocéis a alguno, nos lo hagáis llegar para invitarle a que un año u otro participe y para contarnos sus experiencias. No necesariamente tiene que ser ninguna persona intelectual o de un currículum profesional brillante, basta que sea alguien, hombre, que tenga, digamos, la entereza para hablar en público, pero puede ser una persona sencilla. Imaginaros un emigrante que haya pasado su vida por algún país lejano y nos quiera contar sus experiencias, basta que se anime a hablar y le escucharemos con mucho gusto. Entonces, si conocéis a alguna persona que veis que pudiera encajar en este perfil, pues simplemente nos lo comunicáis a nosotros y nosotros ya contactaríamos con él o con ella para que se anime a participar. Y por último, la cuarta semana de cada año la dedicaremos a la presentación del cuaderno azagrés correspondiente, que procuraremos que no falte en cada edición. En cada edición habrá un cuaderno azagrés, al cual también estáis invitados todos a participar, porque francamente hay que reconocer que la elaboración de un cuaderno pues ya es más costosa y requiere cierta colaboración con alguno que sea un poquito más práctico en la materia. Entonces, con esta estructura pensamos que es más fácil a la hora de planificar y de organizar, y se le puede dar una duración a través del tiempo. Lo único que requerimos, puesto que esto va dirigido a los azagreses, es animar a todo el mundo. Os invitamos, como he dicho antes, a que lo hagáis, a participar, porque esto está hecho para Azagra y para los azagreses. Y nada más, yo ahora cedo la palabra a los protagonistas de la charla de hoy, que son los miembros de la coral, presentados por Cristina, que tiene la doble condición de ser concejala de Cultura del Ayuntamiento y a la vez miembro de la coral, y por tanto es la persona más indicada para abrir el acto. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Me ha tocado el honor y el gusto de iniciar este año las jornadas sobre Azagra, sobre todo porque nos tocaba a nosotros, a la coral. Entonces, simplemente decir que mi andadura en la coral se inició en el año 2007, a la vez que el ayuntamiento. En el ayuntamiento entramos en junio y había entrado en la coral en marzo del año 2007, y que bueno, pues que me ha dado mucho gusto pertenecer a la coral y espero pertenecer muchos años y que muchos años lo disfrutemos, nos desestresemos aquí en este mismo aula cantando y tengamos la condición de grupo y nos encontremos como tal, ¿no? Y simplemente con esto agradeceros la asistencia. Espero que los siguientes viernes estemos todos los que estemos aquí y más incluido. Tened en cuenta que el último viernes haremos un poco de puertas abiertas por la obra de la Casa de Cultura en la otra zona, y lo haremos ya en el Salón Grande, si no hay ningún inconveniente con las obras, con el resultado de las obras. Pues sin más, darle la palabra a mi presidente y a mi presidenta en funciones, que se esfuerzan por todos nosotros. Muchas gracias. Y a mí, a Cristina, y a los organizadores, pues por habernos brindado la oportunidad de poder poner sobre la mesa pues toda nuestra historia durante 20 años.
no creáis que se nos ha hecho una cosa fácil, pero bueno, con la confianza que da el que nos conocemos todos, que sabemos la realidad de nuestras propias vidas, pues lo intentaremos expresar lo mejor posible. La formación de estos grupos en pueblos pequeños pues suele ser muy difícil, y yo creo que más difícil es mantenerse. Todo esto se suele empezar siempre con mucha alegría y con mucho ímpetu, pero después tiene una caída. Si hay posibilidades de recuperación, eso ya depende de las personas, ¿no?, que estén alrededor, o de las instituciones que puedan echar una mano. Como es normal, en los primeros tiempos siempre tienen que estar basados en alguna corriente de gusto por el canto. El título "No te conformes con saber cantar, haz que todos lo escuchen", lo dice todo. Pero si no hubiera un motor, una primera chispa de unión, yo creo que sería imposible realizar esto. Voy a intentar hacer como dos partes. Una histórica, propiamente histórica, de cómo han ido ocurriendo los hechos durante los 20 años, que igual es muy monótono si lo hubiera tenido que leer, pero nos aprovechamos de la técnica y vamos a poner ahí postales que van a aclarar perfectamente pues muchas actuaciones y celebraciones que hemos tenido. Y la otra, pues intentaré ser lo más sincero posible, que normalmente lo intento siempre, y expresar mi experiencia dentro de la coral durante los 20 años. Cuando yo entré a la coral desde el principio, pues era muy joven. Aún me creo joven, pero ya hay muchas canas. Ya me veo en las fotos ahora que tenía el pelo negro y ahora no lo tengo ya. Entonces es un episodio de experiencia personal. Entonces, la formación del grupo, pues mira, yo os puedo decir que yo no los oí cantar, pero me podía acordar, y vosotros los que sois mayores todavía aún más, pues de don Luis Martínez, de Miguel Corroza, de todas estas personas, de Pachi Garciandía o alguno más, ¿no?, que como devotos de la Virgen en su día le cantaron con toda la devoción, como intentamos hacerlo nosotros ahora. Pero yo me acuerdo de un hecho muy importante. Un año, lo que pasa es que no me acuerdo ni por el forro de qué año era, yo oí cantar a don José María Salvador y a la UPE, la del Ramonillo, que en paz descanse, cantar la salve a Duque. No sé si os acordáis, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Entonces sí que era aquello. Lo cantaron a dúo y aquello parecía Montserrat Caballé y la compañía, ¿no? Bueno, yo tengo un recuerdo impresionante de aquello. De aquello quizá, aparte de ser monaguillo y de estar metido en la parroquia y en la iglesia, pues me hacía participar del coro parroquial, que entonces pues puntualmente nos reuníamos en las fiestas de la Virgen de León. Esos años cuando tú no tienes capacidad de organizar nada, pues bueno, te dejas llevar. Y yo aquí pues quiero expresar que, por ejemplo, el nacimiento de la coral, en principio, pues fue después de haber escuchado a la coral de Corella cantar en unas navidades, en un ciclo de navidades, pues nos gustó. Pero bueno, nosotros, como os he dicho, los jóvenes prácticamente no de esto, pero aquí hay personas que se preocuparon de mover aquella inquietud del grupo y se propusieron que por qué no tenía que haber una coral en Nazarra, ¿no? Y así fue. Se citó y como primera chispa, yo creo que sin él, yo no creo que, porque siempre hace falta alguien que sepa de música y que se responsabilice de ese tema. Sin Fernando Salvador aquí presente, yo creo que igual no hubiéramos empezado. O sea, hay que reconocer las cosas, sea como sea, hay que reconocer que ese fue, yo creo que el principio de este grupo.
Ya estaba el grupo formado y toda la ilusión hecha, ya estaba todo el grupo encantado de cantar y de eso, era muchísimo. Y seguidamente de que don Fernando Salvador se responsabilizó de esto, pues enseguida se formó el grupo, se planteó federarse, se prepararon, como aquí veis, los estatutos que era lo primordial para poder ser una asociación donde se pudiera pedir a los estamentos gubernamentales o subvenciones o todo tipo. Y en ellos también, en los estatutos, se marcan los parámetros a seguir, y la directriz a seguir como grupo, en este caso cantar. Entonces, en el 22 de junio del 89 se aprueban los estatutos y se nombra una junta en la cual estaba como presidente don Joaquín Cirauqui, vocales don Francisco Martín Esteban, que en paz descanse, don Jesús Barricarte Martínez, la señorita María Julia Bravo Muro, don Manolo Moreno Gurrea y la señora Mari Carmen Falcón Gurrea. Hasta aquí ahí es donde ya está el grupo formado con sus normas y demás. Entonces, en las diferentes etapas, vamos a empezar por las diferentes etapas que ha pasado la coral, que se delimita muy bien por los directores. En este caso, ya con el actual, que es el quinto director. Y voy a empezar por el primero, como es normal, que don Fernando nos dirigió de 1989 hasta el 91. Don Fernando Salvador, con su ímpetu y ganas de demostrar su valía y un nutrido número de coralistas, nos embarcamos con mucha ilusión al canto. Seguramente sin él no habríamos empezado, eso está más claro que el agua. Y empezamos a cantar presentándonos en Mendavia en la 13 concentración de Auroros. Aquí pues dimos el cante, claro, porque éramos un grupo muy bien organizado y normalmente pues el canto auroro es de una voz, es de hombres, de varones, y ahí claro, pues era una coral en toda su regla. Pero lo pasábamos muy bien, porque el ímpetu y las ganas lo daban para ello, ¿no? Después de esto, como es normal, cantamos en la bajada y en la misa mayor con muchas más ganas que otros años. ¿Por qué? Porque ya se veía aquello que así daba calor al día. Entonces, después, como primera actuación pública, pero no era la primera vez que cantábamos en una boda, y coincidió que era de don Ricardo Cantera. Eso es lo que yo he cogido con datos, no estoy seguro si pudo haber alguna otra. Esta es la primera boda, el 11 del 10 del 90. Bueno, esto sería el cobro, porque aquí pone lo que se cobra. Bien. Entonces, la prueba de fuego, pues ya fue el día. Aquí ya ves un montón de personas que, claro, después ha habido mucha evolución. Yo he intentado sacar todas, pero no me ha dado tiempo. Yo he contado como casi unas 200 personas han pasado por la coral, coralistas. Aquí en el primer grupo fue muy nutrido, sobre todo si os dais cuenta en Encuentro Altos había un montón. Bien, la prueba de fuego más importante fue aquí, en el día de San Francisco Javier. Y se cantó, pues ahí me parece que lo pone, ahoritas, esto ya era el 90. Está en el 90, también se cantó el día de San Francisco, y fuimos también a cantar a Ablitas, a los Auroros. Yo de este día me acuerdo muchísimo de las migas, porque nos servían migas por la calle, recién chicas, y era una especialidad. Bueno, este año nos invitaron en el 89 todavía, en el 89,
esta es la única foto que tengo yo con don Fernando, dirigiéndonos. Ya, pero es la que yo como es... El primer concierto que vimos el 3 de diciembre, tenemos un vídeo... No, está ahí, eso está ahí, no. El vídeo se puede sacar... Ya, no, pero me refiero que yo como esta foto la guardo desde el principio, mía, entonces, el día de San Francisco Javier cantamos aquí, como dice Fernando, y nos grabaron, por cierto, y salió, estuvo estupendo aquello. Pero seguidamente, ya en el 90, pues fuimos en el 89 nos invitaron los de Corella, puesto que habían estado aquí y tuvimos contacto con ellos, nos invitaron a cantar en Corella, la concentración de Corella. Y ahí todavía no teníamos ni trajes, fuimos de paisano, y lo único que puedo nombrar yo de entonces era que como alcalde allí estaba presente don Miguel Sanz, el que es actualmente el presidente del gobierno todavía. Fue muy característico esa visita. Y después, en el 90, la celebramos aquí. Fuimos tan atrevidos y tan valientes, sin entrar casi a cantar, nos atrevimos, pero bueno, lo hicimos muy bien, me parece a mí. Y aquí sí que os puedo decir que yo me acuerdo muchísimo, ahí, como veis, hay una coral Hilarcoa que era de Monreal, y la de Artavia, que era de Milagro, y los dirigía don Vicente Guillén, que seguidamente de esto enfermó, tuvo cáncer, que hoy es el día del cáncer precisamente, y en la radio han dicho que no andemos con tapujos y digamos las cosas como son y por su nombre. Entonces este hombre enseguida se fue, pero a mí yo le tomé mucho cariño porque anduve con él bastantes veces en Pamplona en la Federación de Coros. Él llevaba las dos corales porque era de Monreal, pero estaba casado con uno de Milagro. Bueno, entonces este día lo celebramos aquí, fue estupendo. Me acuerdo que el luz se tomó lo que era la discoteca arriba, cuando era en la barrería, pero arriba. Fue impresionante porque para nosotros fue semejante montón de gente, nos parecía una barbaridad. Bien. Entonces, ya celebramos un día nuestra concentración, la primera. Y a finales del 90, que esto es lo que más pues hay que reconocer y hay que hablar de ello, puesto que hay que pasar página de todo esto, ¿no? Pues por motivos que entonces algunos no entendíamos, nos dejó don Fernando Salvador. Seguro que habrá opiniones para todos los gustos. Permitidme que lo lea porque así es lo que yo he estado pensando estos días, ¿no? Seguro que habrá opiniones para todos los gustos y la discusión no nos toca ya a la coral actual, puesto que si había que aclarar algo se debió hacer en su tiempo. Bastante ya tenemos nosotros con mantenernos en esta situación que siempre es precaria por la falta de voces, ¿no? A veces tampoco hemos entendido este tipo de situaciones y siendo nuestra intención no polemizar más y más cuando empezamos, pues, cuando hicimos este año la celebración de los directores, pues yo dije, tengo que estar con don Fernando y aclarar en lo posible la situación. Me recibió muy agradablemente y me explicó sus planteamientos. Y hace unos días pues me volvió a matizar más cosas de que él piensa que era así, y yo lo admito perfectamente. Yo creo que con esto sería suficiente, puesto que desde mi planteamiento, cuando hemos tenido otro tipo no de altercados, pero sí de tensiones con gente del pueblo, con la parroquia, con vosotros mismos, con otros, nosotros siempre hemos pensado que se tiene que quedar todo zanjado, y máxime cuando si este año que viene, el año pasado y hace 20 años, cuando empezábamos la misa mayor, empezamos con una jota que dice a repartir como hermanos. Yo creo que es suficiente como para que dejemos todo lo demás zanjado. Y el que no,
pues hay que aclararlo, de otra manera se aclara. Pero yo creo que nos daríamos ya pues por terminado el tema, puesto que si no, ¿cómo vamos a empezar una misa si no estamos en paz con los hermanos? Es mi planteamiento, ¿eh? Desde mi punto de vista cristiano y practicante, es mi planteamiento. Bien, yo creo que hasta aquí sería un poco el primer episodio. Yo en este episodio, en esta parte, mientras fue director don Fernando Salvador, más de uno, como yo puedo decir, la experiencia fue estupenda. A mí me gustaba cantar, yo iba a cantar, como no me enteraba de nada, era feliz. Ha sido más dificultoso, ahora que me entero de las cosas, ya no es tan sencillo. Pero dejarse llevar o no tener la responsabilidad del grupo, eso era una maravilla. Y yo me acuerdo de esa época muchísimo, sobre todo, pues lo primero porque no me planteaba, como estaba en la parroquia y pertenecía a la coral, pertenecía a los auroros y pertenecía al coro parroquial, y me daba igual. Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque la historia ha ido partiendo a la gente, ¿no? Todas las normas y todas las formas de vida de la coral pueden dedicarse a una cosa limitada, los auroros a otra, porque no tiene nada que ver la coral con los auroros. Los auroros es de hombres, de madrugar y de cantar con frío, y la coral no es eso. Y el coro parroquial es el que hace la labor importante en la parroquia, que canta todos los días. Y hace una labor, pues lo que tiene que hacer, estupenda. Y el canto coral, pues es otra cosa. Yo creo que lo entendemos todos hasta ese punto. Bueno, después hubo otra época con el padre Ambrosio. El padre Ambrosio nos dirigió desde el 91 hasta el 97. Esta fue una época muy fructífera, de mucho de cantar y de salir muchísimo. A veces hasta nos atosigaba a mucha gente, porque ya la mayoría tenían muchos problemas en casa, familiares, de fechas, y hicieron muchas cosas. Y claro, esto llevó a verdaderos problemas de entendimiento, de que se había que ensayar, que se había que ensayar. Se cantó lo primero en Sartaúda. Y fijaos una cosa, se cantó precisamente el 14 del 4 del 91. Y aquí había puesto yo bonita fecha para algunos, ya sabéis qué fecha es, ¿no? Que fue característico también. El día de la... Ese era el tema. Y claro, para nosotros plantearnos la dirección de don Fernando, que dirigía de una manera determinada, al padre Ambrosio de otra, pues fue muy rápido y, bueno, nos costó el tema. Seguido de Sartaúda, fuimos a... Después de esto, de Sartaúda, yo he ido cogiendo varias cosas, hay muchísimas más, porque está todo eso, de esos archivos están llenos de actuaciones y de misas y de demás. Pero entonces lo más importante fue para nosotros la exposición de Sevilla del 92. Ahí estaban los itinerarios y ahí es un concierto que se dio también en Bedmar. Y esto que pone aquí es la grabación con los tiempos que duraban las canciones, cuando se grabó la cinta cassette. Y la otra es lo de San Blas. Ahí, perdona, pasan patas. Mirad, aquí en esta foto la había puesto porque si la veis o si no está en el exterior, está Merceditas, que en paz descanse, está Francisco Martín y está mi primo Vicente, en la misma foto. Y siquiera por el recuerdo de ellos, pues la he colocado aquí. Esto es de la Expo, este es el concierto que se dio en Bedmar.
Esto es también de la Expo, que se cantó en la escalinata de la coral. Aquí hay, cuando se inauguró el polideportivo, nuestro amigo Miguel Indurain pues nos firmó un autógrafo después de haber cantado allí el himno de las Cortes. Y esto es donde quería ir a parar. El día de San Isidro vinieron los de San Blas, que estuvieron el otro día, la coral de San Blas de Burlada, que estuvieron el otro día cantando villancicos aquí. Estos nos dejaron una carta muy bonita, que os la voy a leer. Tenía un compañero que redactaba todos los viajes que han hecho. Es estupendo lo que tienen escrito esta gente. Dice así: también fuimos a triunfar a Cálcal. Aún no se nos había bajado las ínfulas de la apoteosis de Puente cuando nos lanzamos a por Carca. Bajo un sol espléndido, hasta los ríos se salieron de madre para mejor contemplarlo. Enfilamos la carretera para tan ilustre villa. Para cuando el chofer quitó el freno de mano, ya estábamos dándole al bocata y a la bota para templar un poco las cuerdas de mi garganta. Pasamos por casi todos los pueblos de Navarra, incluidos los Altos de Peralta. Y no pasamos los de Jalisco porque íbamos sin pasaporte, sino el caso es que por fin los no muchos que íbamos llegamos, pelín justos de tiempo, pero llegamos a la sin par plaza de los Fueros y de la Madre Isidora, cabe la cual hállase la iglesia parroquial. También hay que decir, sin que se olvide, que a la entrada del pueblo, entre tanta avenida, tanto bulevar y tanto de todo, nos organizamos una liada, cuesta arriba, cuesta abajo, que casi nos precipitamos por aquellos barrancos, camino del Averno. Haberlo oído, que diría otro. Raudos y veloces os marchasteis a cambiaros para la cosa del canto. Pero este contador, que tiene que estar a todas, para eso le pagáis, tuvo tiempo de leer en las puertas del bar de la plaza el siguiente bando. El alcalde de esta villa pone en conocimiento de todos los carcarujos babutas para los de Andosilla lo siguiente: que el día 8 vendrá a cantar la coral de San Blas de Burlada, los cuales, aunque no sepan mucho de letra, de música se pasan y cantan mucho bien. O sea que en esto es gente principal. Que este alcalde, que domina mucha solfa y entiende, para eso tocaba cuando mozo la mandurria en la rondalla. Su ruega que no seáis mal portaos con ellos y que andéis ese día bien derechos, que si no se revolverán los instantinos como siempre. Mismamente, se os hace saber que mientras estén en la iglesia no volquéis el autobús, como hacéis otras veces. No va a ser que se esfurrien por la barranquera, que estos de capital son muy mirindes y igual no lo cogen bien. También deciros que procuréis de madrugar, para ver de no llegar tarde a misa, y que después de misa sus quedéis todos al concierto, o si no, la mayor parte. Que si no, luego murmuran de nosotros diciendo que somos unos probes incultos. Y otra cosa, si durante el concierto algún moete de repente echa a llorar, que le den teta, y si es maor, un carambelo, pero que no den murga. Si no, yo mismamente sus encorro y sus majo a golpes. Si hacéis todo talmente como se os pide en este bando, dejaréis el nombre de Carca tan alto como el pueblo. Y si todo sale bien, como premio para el año que viene, una de dos: o hacemos un auditorio o ponemos un día más de vacas en fiestas. Vente, vuestro alcalde. La cosa del concierto mejor no tocayo, ni meneallo, porque a pesar de que estábamos pocos pero malos, salió estupendo. La gente contentísima, y conste que en contra de todas las previsiones se quedó muchísimo personal, y no porque Tapia se quedara de guardia jurado junto a la puerta. Un bravo a nuestros amigos calcareses. Baste decir, como detalle, que por no alargarnos, intentó suprimir el dire, el maite, final, y casi lo encorren y majan, como dijo el alcalde en el bando. Una vez vestidos de personas, el autobús y rumbo a Fabra. Aquí contamos con el inestimable trabajo de nuestro cicerone Julio Carrascón, que nos hizo aprender de memoria hasta los términos del pueblo, aunque este contador lo único que recuerda es que bajamos por el puerto de Velate.
cómo dan vuelta al mapa estos riberos. Y nos fuimos a guiarnos a la barca. La verdad es que no aguantamos demasiado porque hacía una ciorcera que jodía. Así que, tras echar una legañada a la chalupa y al río, curiosear el chiringuito del general Moriones, nos volvimos al pueblo a todo furrumbiar. Pero antes de llegar a comer, hicimos una visita a Bodegas Carrascón, el mejor vino en su porrón, donde degustamos de todo. No es que tuviéramos hambruna, pero es que el chorizo, los pimientos, las olivas, las almendras garapiñadas y aquellas pastas estaban tan ricas que antes de hacer por ya estaban vacíos los platos. Y las cincuentillas echaban sin tocar pared. Así salieron luego los cantes que echamos, desde el yeiki yeiki hasta el oque preciosa hueta, que dedicamos a nuestra sobrina Maya, tan maja como el tío. Todo salió bordado. Puesto a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, este contador puede jurar que ha sido el mejor y más entrañable aperitivo que ha tomado en sus 48 años de existencia. Y supongo que todos los demás pensaréis igual, pero sin quitaros años, que os conozco. Muchas gracias, pues, a nuestro inconmensurablemente Julio por el detalle, y muchísimas gracias a sus padres, que no escatimarán trabajo ni molestias para esta coral. Gracias, y esperamos comer juntos algún día en la barca, teniéndolos como invitados. Gracias y hasta ese día. Y esta vez sí, de una tirada hasta el Venecia, a degustar el excelente menú que nos habían preparado. Hasta tarjeta con dedicatoria habían puesto en las mesas. Estos tarras de azagra no tienen desperdicio. Estupenda la comida y mejor la compañía, porque compartimos mesa y mantel con varios amigos de la Coral Virgen del Olmo, incluido el Dire, y nos hizo honor con su presencia hasta el alcalde, el de Azagra, no el de Carcar. Por tener compañía, en el comedor de al lado teníamos hasta los quintos Juventud, divino tesoro. Que comer, no sé si comieron porque estuvieron todo el rato in vociferazione y con la sinfonía a tope. La sobremesa, como todas, larga, amplia y enjundiosa. Cada uno cantó lo que se le ocurrió y lo que pudo. Cantamos todas las canciones inéditas de siempre. Cantó el ochote con algún bajo infiltrado y por fin se oyó el irrepetible, subyugante y arrebatador sonido del saxo de Javier Beltrán. ¡Bravo! ¡Qué envidia habría pasado el Iturráldese! Pues la cosa se fue calentando y, cómo no, saltaron a la palestra los raimundolanos de turno. Allí se pincharon venas. Corría sangre por todos los lados. Y para colmo, en día de fiesta, y los dos, dale que te pego con el trabajo. ¡Qué afición al currero! Entre Eulario, que nos quería mandar a cortar leña al Irati, y Lorea, empeñado en ir a segar a los monegros, pues casi nos amargan la sobremesa. Eso sí, lo hicieron también y lo cantaron con tanta finuz que casi nos vamos todos a currar, hacha y hoz en ristre. Pues más o menos así se pasó la jornada. Completísimo el día, como dice el amigo Julio. Mucho bien, mucho de todo y hasta 3 veces. Y como me se ha cansado la mano y os he dicho todo lo que había que decir, adiós, majos, y que os lo piquen varios escarabajos. De este tipo de cultura, pues hay grupos pues que se preocupan más, ¿no? No es que sea una cultura importante, pero cuando menos hacen relaciones de lo ocurrido.